Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos en nuestro programa Imago Mundi a través de Chilena FM, de Canal 2 y también de la radio del Liceo Nacional de Ñuñoa, para presentar siempre a nuestro entrevistado o entrevistada en el ámbito académico. En esta oportunidad nos va a tocar entrevistar a la doctora Mariela Carvacho en matemáticas, específicamente de la UNCE, quien nos va a contar un poco su experiencia en el ámbito de las matemáticas y cómo en tiempos de pandemia han debido también adaptar su trabajo, pero que han tenido también un gran resultado. Lo más importante para nosotros, que además ella es oriunda de San Antonio, así que obviamente es un gusto conversar con usted, Mariela. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, Luis, por esta invitación y estoy muy contenta de estar aquí en la radio local y canal local también. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, primero que todo vamos a ir conociéndola exactamente. Ya sabemos que usted es de acá de la zona de San Antonio. Cuéntenos un poco los lazos familiares y obviamente cómo fueron los primeros pasos en la educación acá en San Antonio. Claro, nací en San Antonio. Mi papá nació también en San Antonio, mi mamá era de Santiago, y nosotros nos dimos algunas vueltas durante el transcurso de mi infancia por el trabajo de mi papá, que trabajaba en el puerto, y luego volvimos nosotros a San Antonio cuando yo iba como en quinto básico aproximadamente. Entonces mi historia ahí con las matemáticas es bien graciosa porque yo entré en quinto básico a estudiar al Colegio Nueva Providencia, que está ahí al frente de la iglesia de Yoyeo. Antes era chiquitito, ahora ya ha ido creciendo más. Y en esos momentos mi profesora de matemática era la profesora Ana María Egeria, que hace un tiempo falleció, y ella me tuvo mucha paciencia, porque a mí me costaba mucho hacer las divisiones. En esa instancia yo estudiaba en la tarde en el colegio, y me esperaba hasta como las 8 de la tarde para que yo terminara mis 5 divisiones. Entonces yo siempre cuento esta historia, porque si no hubiera sido un poco por ella, y durante el curso de la enseñanza media por el profesor que tuve yo en esos momentos, no habría podido seguir este camino porque hubiera tenido como esa dificultad, aún que se hubiera intensificado aún más si ellos no hubieran tenido esa paciencia conmigo y ese impulso también de que veían que yo me iba bien en esta carrera. Claro, pero usted, claro, tuvo un impulso con las matemáticas, pero igual me cuenta que le costaba un poco, por eso tenían que tener paciencia con usted. Entonces, ¿cómo mantener el amor por las matemáticas sabiendo que a la larga significaba una dificultad? Claro, lo que pasa es que en el fondo nosotros cuando estamos estudiando en el colegio entendemos la matemática como asociado a los números, asociado a las fórmulas, asociado a procedimientos bien estructurados, y lo que yo fui aprendiendo con el tiempo es que no es tan así. Entonces a nosotros en el colegio de alguna manera se nos colocan ciertas maneras de hacer matemática, y yo ya con mi estudio de doctorado me di cuenta que habían otra belleza. Entonces, yo como que capturé eso y quizás lo capturé cuando estaba en el colegio, igual un poco, eh, y tener como esa sensación de disfrutar esas cosas que yo estaba haciendo, que al principio eran ejercicio y que después eran procedimiento. Entonces, el pensar, el poder acercarme a algo, el poder tener cosas que fuesen desafiantes y yo poder irlas resolviendo, pero era como paciencia entre medio. Entonces también ahí hay una parte que uno tiene que ir teniendo, así como cuando uno lee un libro, no lo lee de un momento a otro, ¿sí? Se demora un par de días en leerlo, en entender la historia, es lo mismo con la matemática. Entonces esa es como la idea de que yo digo, yo me quedé ahí porque también tuve esa paciencia, y es lo que invito también a mis estudiantes que lo tengan. Claro, y en este sentido, ¿cuándo usted decide ya tomar la matemática como algo más profesional? Me imagino ya al ingresar a la universidad tiene que tomar decisiones al respecto, ¿no? Claro, yo cuando estaba en el colegio, yo hice mi enseñanza básica desde quinto hasta cuarto medio en el Colegio Nueva Providencia, y en algún momento en el colegio yo empecé a hacer las clases de reforzamiento, porque a mis estudiantes, a mis compañeros me pedían clases particulares, y los estudiantes de los cursos menores no les iba tan bien en matemáticas. Entonces yo empecé a hacer las clases de reforzamiento para ellos, los sábados. Y ahí a mí me gustaba mucho cómo enseñar, esa parte de enseñar. Entonces yo cuando salí del colegio,
postulé a la carrera de Pedagogía en Matemática en la Universidad Católica de Valparaíso. Y esa fue como mi decisión que yo tomé en ese momento. A mí me iba bien en el colegio, como que me iba bien en todas las materias, pero me gustaba esta parte de enseñar y me gustaban mucho las matemáticas, entonces tomé esa lección. Claro, y ahí ya obviamente se tituló en la pedagogía y me imagino que ahí eso fue el momento para caminar y buscar otras áreas de desarrollo dentro de las matemáticas, ¿no? Claro, lo que pasó ahí fue que cuando yo entré a estudiar a la Católica de Valparaíso, la carrera de Pedagogía en Matemática y licenciatura en Matemática tenían un año común, el primer año. Y al finalizar ese primer año, uno tenía que hacer una elección. Y a mí mis profesores me incentivaron a que yo tomara la elección de la licenciatura en matemáticas. Entonces yo nunca me formé como profesora en matemáticas, tomé el camino de la licenciatura y ahí ya en esos 4 años en la Católica de Valparaíso empecé a ver lo que significaba este ramo de la licenciatura, de la carrera académica, que significaba estudiar un posgrado, continuar con los estudios. Y entonces en esos momentos yo ahí me empecé a impregnar de ese mundo, del mundo de la ayudantía, del mundo de la academia. Y claro, cuando terminé a los 4 años en la universidad, el año 2004 empecé a postular a las becas CONICYT y obtuve una beca para seguir estudiando mi doctorado en la Universidad de Chile en Santiago. ¿Y cómo fue esa experiencia de entrar ya a estudiar doctorado en la Universidad de Chile? Difícil, pero fue bastante como como de alguna manera desafiante el poder encontrar a compañeros de otros lugares, porque venían también, por ejemplo, una de mis mejores amigas de Colombia, la conocí yo ahí el 2005, venía gente de otras universidades de Chile también a estudiar esta parte del doctorado, y uno se encontraba con otros profesores que no había tenido en otras partes, otros compañeros, entonces ahí uno podía compartir entre las cosas que a uno le iba bien, cosas que a uno le iba mal, y poder armar un buen grupo de estudio, ¿sí? Un grupo de estudio, un grupo donde podíamos compartir, un grupo donde también no solamente estudiábamos, sino que también podíamos conversarnos, ir a tomar una cerveza después de clase o después de la prueba, y fue bastante bonito, porque también en esa instancia en la cual uno está haciendo su posgrado, va teniendo la oportunidad de ir participando en congresos en el exterior, de poder continuar estudios de pasantía afuera. Entonces, yo casi conocí primero Chile y después el extranjero gracias a mis estudios, porque me mandaban al congreso y me mandaban con la beca. Entonces, eso era bastante bonito y yo estoy súper agradecida de todo eso que pasó durante todos los años que estudié. Y en este aspecto, obviamente, me imagino que el mundo de las matemáticas se fue ampliando notablemente, pero ¿hay alguna especialidad que a usted le gustó seguir dentro de este amplio mundo de las matemáticas? Claro, cuando yo estuve haciendo mis cursos del doctorado, al principio tenemos 3 cursos que son como los de base, en los cuales nosotros empezamos a profundizar cada vez más. Al final del segundo año tenemos que hacer un examen de calificación para poder ver si podemos continuar y trabajar en nuestra tesis. Y luego de eso, entonces yo me decidí, me incliné por el área del álgebra y la geometría. Y específicamente trabajé en geometría algebraica compleja que tiene que ver con superficies de Riemann, que son como, por ejemplo, cuando uno ve los neumáticos, entonces tiene los neumáticos y estos neumáticos como que si uno los mirara de cerquita se ven planos, entonces esa es como la idea que está de estudio en las superficies de Riemann y tratar de entender cómo son los movimientos de ella. Entonces ahí por eso uno habla de acciones de grupo, que son esos movimientos que uno empieza a estudiar, y esa es como mi principal línea de interés cuando yo trabajé en el doctorado. Bueno, hoy día es doctora en matemáticas. Cuéntanos un poco en el ámbito profesional, dónde se desempeña y qué labor está desarrollando actualmente. Actualmente yo trabajo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que forma a los futuros profesores de distintas líneas de trabajo, y en mi caso específico me toca formar a los que van a ser los futuros profesores de matemáticas, de enseñanza media.
y principalmente yo a ellos le hago los ramos de geometría, primero los elementos de geometría, geometría euclidiana, geometría en el espacio, que son ramos ligados a lo que ellos después tienen que enseñar cuando a ellos les toque desarrollarse profesionalmente. Por lo tanto, estos cursos tratan de ir bien ligados a que ellos tengan experiencias de aprendizaje, cómo ellos podrían también después plasmarlas en sus clases. Así que eso es lo que me toca hacer y es lo que he estado haciendo durante estos últimos años. Bueno, además entendemos que usted le ha dado un especial impulso para que todo el mundo tenga también acceso a las matemáticas y de hecho hay un grupo de académicos y académicas especializados en matemáticas que están agrupados también para poder dar un mayor impulso a esta iniciativa, ¿no? Correcto. Nosotros durante enero del 2021, junto a Daniel Bravo, que trabaja en la Universidad de Valdivia, organizamos un congreso que era el primer congreso de divulgación en matemáticas en Chile. Entonces nosotros invitamos a todas las personas a lo largo de Chile o que tuvieran alguna relación con Chile, que estuvieran desarrollando alguna iniciativa de divulgación y con ello entonces tratamos de conocernos entre nosotros porque estábamos dispersos por distintos lugares, entonces pudimos apreciar las labores que cada uno estaba haciendo en su lugar. Y aparte de conocernos, empezamos a ver como cosas en común que teníamos y qué cosas queríamos tratar de poder lograr a futuro. Porque la divulgación en general en la academia no es considerada como una actividad primordial. ¿Sí? Por lo general, todas las personas que nos dedicamos a la divulgación lo hacemos en nuestro tiempo libre. El sábado, el domingo estamos ahí haciendo algunas cosas, llevamos nuestros Instagram o nos reunimos con distintas personas a hacer entrevistas, cosas por el estilo. Entonces queremos que de alguna manera las personas que nos estamos dedicando a esto seamos reconocidas en nuestra labor en la universidad, se vea la importancia de esta labor también a lo largo de no solamente la matemática, sino que el conocimiento científico como parte de la cultura. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer y eso fue lo que colocamos en nuestra página web, donde podemos plasmar todas estas iniciativas que se están haciendo acá en Chile. ¿Tiene algún nombre esta organización de donde ustedes están agrupados con profesores de matemáticas? Sí, se llama DIMAT Chile. Y son no solamente personas de la academia, sino que también estudiantes que están en posgrado, profesores de matemática que están haciendo actividades en distintas regiones y vamos tratando de colocar las noticias al respecto de la divulgación y algunas actividades que vamos organizando las distintas personas que pertenecemos a ello. ¿Y qué actividades nos podría usted señalar como las que ya han llevado efecto ustedes en esta agrupación? Nosotros tratamos de promocionar las actividades que van haciendo las distintas personas. Entonces, por ejemplo, ahora el 14 de marzo se celebra el Día Internacional de la Matemática, porque es el día de Pi, el 3,14, que en Estados Unidos primero se coloca el 3 como de marzo y el 14 de ese mes. Entonces vamos promocionando ese tipo de actividades que distintas universidades, por ejemplo, hacen algunas labores. También algunas labores de las que tuvimos en el pasado son, por ejemplo, ahora la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. También el año pasado, como a mediados de año, se realizó un programa del cual yo participaba, en el cual entrevistábamos a distintas personas que tuvieran relación con la matemática para saber lo que ellos hacían y su quehacer, y eso se llamaba un programa que era el Démosle Vuelta Mate con Café, y ahí también están puestos en la página como los capítulos donde se pueden encontrar, que se pueden ver, y también son podcast en Spotify. También las distintas iniciativas, por ejemplo, que tienen algunas redes sociales en Instagram y así diferentes instancias que hemos logrado llevar a cabo. Bueno, les comento que hasta ahora en nuestro programa, esta semana conversamos con Mariela Carvacho, doctora en matemáticas, en nuestro programa que se transmite hasta ahora a través de Canal 2 de Chilena FM y de la radio Liceo Nacional de Ñuñoa. Bueno, doctora Carvacho, en este tema de la divulgación nos imaginamos también que se trata de llegar
a los estudiantes de educación básica, de educación media, que son a los cuales hay que convencer e incentivarles por las matemáticas. ¿Hay alguna iniciativa en ese sentido? Sí, nosotros hemos tratado de ir relacionando nuestro quehacer con lo que también pasa en la sala de clase. Por eso se han llevado a cabo una iniciativa, por ejemplo, que se llama Festival de Matemáticas, que el 2017 se hizo en San Antonio, la tercera versión, y también versiones anteriores en Valparaíso, Vicuña, y versiones posteriores en Valdivia, en Talca, y también en modalidad online, en la cual buscan, por ejemplo, la versión en San Antonio, tratar de que mostrar algún aspecto de la matemática que les gustara. ¿Sí? Esta iniciativa del festival también se fue llevando a cabo en algunos colegios, en donde nosotros pudimos llevar algunos de estos stands y poder participar con los estudiantes, no solamente números escritos en un papel, sino que también actividades lúdicas en torno a ello. Y también, por ejemplo, ahora la comunidad internacional, hay una red social que está en Instagram, que tiene que ver con este día de Pi, en el cual se invita a los distintos estudiantes a sacar una fotografía que esté relacionada con la matemática y se van a hacer una premiación internacional. Entonces ahí están invitados todas las personas del mundo a poder participar. Y en las distintas universidades se van haciendo concursos como, por ejemplo, crear videos de que tienen que ver con matemáticas. Yo en particular tengo un canal YouTube en el cual también voy subiendo videos que tienen que ver con distintos tópicos al respecto de la matemática. Y otra de las cosas que hemos ido tratando de hacer en la red son, en nuestro caso, por ejemplo, como formador de formadores, poder lograr que nuestros estudiantes, para poder utilizarlo como un recurso en su sala de clase. Entonces, por ejemplo, cómo ver la geometría en nuestro día a día, o cómo ver la geometría en una galería de arte, ¿sí? Y en esa parte, por ejemplo, nosotros el año pasado, junto con el Museo de la Memoria y la universidad en la cual yo trabajo, se creó un convenio en el cual nosotros, una de las exposiciones, que en este caso fue la de dibujos en prisión, y yo con mis estudiantes llevamos estas obras con ojos de matemático, entonces, o matemática. Entonces lo que se trataba era de ver dónde estaba la geometría presente en este arte. Entonces primero tuvimos una mediación en la cual nosotros pudimos ver la obra, pudimos plasmarnos de qué se trataba esa obra y luego le pusimos matemática. Y si ustedes en ese Instagram están colocadas las infografías que hicieron los estudiantes al respecto de estas obras de arte. Entonces la idea es que ellos después tengan esos insumos para poder usarlos en su sala de clase y poder llevarle a sus estudiantes cómo poder ver la geometría en otros aspectos. Bueno, seguimos conversando con la doctora de matemáticas Mariela Carbacho. Bueno, sin embargo, es bien importante lo que se hace respecto de los estudiantes para que tengan este insumo. ¿Será posible que nos pueda reiterar las direcciones, por ejemplo, del canal de YouTube del cual usted nos ha hablado y también de Instagram, donde siempre van quedando estos materiales? Sí, el canal de YouTube, que tengo yo de mi cuenta personal, se llama, si ustedes colocan en YouTube Mariela Carbacho, aparece ahí mi foto y aparece el canal de YouTube. Y ahí yo tengo distintas listas de videos. Entonces en esos videos, por ejemplo, pueden encontrar los profesores insumos para los cursos de geometría. Hay otros videos en los cuales se muestra cómo el juego puede ser utilizado como una estrategia de aprendizaje, no solo el juego, sino que también actividades lúdicas, y otros videos en donde aparecen cosas que son interesantes, que tienen que ver con matemáticas, que tienen que ver más con este aspecto de la divulgación, ¿sí? Por ejemplo, sobre el número pi, sobre el juego de las torres de Hanoi, por ejemplo, que tiene que ver eso, porque un juego de estrategia, cómo yo lo puedo usar como un recurso para mi sala de clase y cosas por el estilo. Y el otro es el Instagram del curso que nosotros tuvimos de geometría euclidiana. En ese Instagram ustedes escriben geometría euclidiana UMCE y aparece ahí en el Instagram,
y pueden ver las infografías que crearon mis estudiantes al respecto de estos trabajos que yo les mencionaba durante el año pasado. Bueno, sin duda ahí están las señales entonces para quienes quieran obviamente ingresar y meterse un poco más en esta materia de las matemáticas. Esto es algo que siempre le preguntamos a todos quienes enseñan matemáticas. ¿Por qué es tan importante la matemática en la vida diaria de las personas? Claro, entonces ahí siempre hay como dos posibles respuestas. La respuesta es como, por ejemplo, cuando uno tiene una respuesta en la cual le dicen que la matemática está presente en todo y la otra respuesta es que la matemática es bella, ¿sí? Pero ninguna de esas es tan convincente porque uno ve o se puede quedar quizás solamente con la aplicación y que el celular funciona con matemática, pero uno en realidad no ve dónde está la matemática en el celular. Y cuando me dicen, no, la matemática es bella, pero claro, ¿qué es lo que yo estoy entendiendo por belleza? ¿Sí? Así como yo aprecio el arte o como yo aprecio la música, ¿sí? Entonces, hay como unos aspectos que esos son como extremos de distintas corrientes de pensamiento, y lo que a mí me gusta es tratar de encontrar ahí un intermedio. Entonces, mi intermedio es en que el proceso mental que yo utilizo para poder entender algo en matemáticas me ayuda a mí en mi vida cotidiana a tomar distintas eh, posibilidades y respuestas para enfrentarme a distintas problemáticas, ¿sí? No es que la matemática sea una resolución de problemas, sino que más bien me ayuda a poder entender y a poder yo dividir o visualizar las cosas cuando tienen un sentido lógico, ¿sí? Entonces ahí es, por ejemplo, cuando aparecen las noticias. Usted que trabaja en los medios de comunicación, a veces hay titulares que ni siquiera tienen una lógica, que no se entienden. O también a veces hay unos gráficos que aparecen que dicen 50% y se ve menor que el 60%. Entonces, es como yo lo puedo mirar con ese aspecto, ¿sí? Ese aspecto crítico que me entrega la matemática. Eso es lo que yo creo, porque cada vez que uno estudia no es el resultado que me dio, sino que debiese ser el proceso que está apareciendo para yo poder entender lo que está por detrás. Bueno, y si nos vamos al ámbito científico, matemático nacional, ¿qué es lo que se está investigando hoy día? ¿De qué hablan en la academia últimamente a nivel de universidad respecto del avance y de las distintas materias que abordan las matemáticas? En la parte de la investigación, nosotros en Chile tenemos personas que trabajan en casi todos los aspectos de la matemática, ¿sí? La American Mathematical Society en Estados Unidos tiene distintas áreas, que son alrededor de 14, y nosotros en Chile estamos posicionados dentro de casi en todas las ramas tenemos investigadores actualmente trabajando. Por ejemplo, en sistemas dinámicos las personas trabajan en cómo funciona, por ejemplo, un cierto proceso que es repetitivo, así como por ejemplo cuando uno hace un péndulo que se mueve de izquierda a derecha, después yo podría colocar en ese péndulo abajo otro péndulo y eso ya es un péndulo doble. Y se empiezan a estudiar ese tipo de procesos y eso es lo que se trabaja, por ejemplo, en sistemas dinámicos. Hay otra rama de la matemática que trabaja en biomatemática, que son los procesos biológicos asociados con la matemática, y también tenemos representantes de eso. Geometría algebraica, geometría compleja. Entonces, las formas, teoría de números también. Entonces, ¿qué cosas se estudian en teoría de números? Algún problema simple que tiene relación con los números, los cuales después uno empieza a hacer conjeturas de cómo funcionaría en otro sistema numérico, que ya es un sistema más abstracto, que no necesariamente se puede visualizar, pero sí se logra teorizar. Entonces, este año se va a realizar en Rusia el Congreso Internacional de Matemáticas, ¿sí? Ese Congreso Internacional de Matemáticas se realiza cada 4 años y se entregan las posibles medallas Fields, que son como el Nobel de Matemáticas. Hace 4 años atrás se realizó en Brasil la ceremonia. Yo tuve la oportunidad de participar como representante de la Sociedad de Matemáticas de Chile. Entonces, se hacen las asambleas generales en las cuales uno cada 4 años va seleccionando el lugar donde se va a realizar la nueva y quiénes son las personas, o sea, comisiones revisan quiénes van a ser los galardonados. El año pasado nosotros tuvimos una persona que fue galardonada
en un área de las matemáticas que tiene que ver con álgebra, que es teoría de cuerdas y trenzas, y estaba muy relacionado con algo que trabajaba uno de nuestros investigadores acá en Chile, que no ganó la medalla Fields, pero que sí colaboraba con esta persona que trabajó en la medalla Fields. Entonces, en esta parte de la IMU, que es la Organización Mundial de Matemáticas, se categorizan los países de acuerdo a sus publicaciones. Y Chile creo que está en la categoría 3 o 4. ¿Sí? Y entonces nosotros, eso significa que nuestras investigaciones son súper buenas, tanto a nivel sudamericano como a nivel internacional. ¿Sí? Así, y mucha gente de nuestros colegas participan en esos congresos. Bueno, volvemos al origen ahora. Pues usted de acá de San Antonio, ¿no es cierto? Estudió acá y obviamente el interés por las matemáticas se desarrolló acá en San Antonio. Por lo tanto, ¿qué le podría hacer usted, por ejemplo, a alumnas y alumnos que hoy día la pueden estar viendo, escuchando a través de este programa y que hoy día obviamente están ahí mirando las matemáticas, a lo mejor con cariño, a lo mejor no tanto? ¿Qué le puede decir a estas personas? Bueno, yo les diría que a las personas que les gusta la matemática, que aprovechen de poder no solamente aprender lo que tienen, sino que también transmitirlo a sus compañeros. Cuando uno enseña, uno aprende más. Entonces, ese cariño que uno tiene, que no lo vean y que no lo hagan sentir como un bicho raro, porque a mí en algún momento me pasó que yo era la bicho raro que me gustaban las matemáticas. Entonces, no, usted siga adelante, hay muchas personas más que le gustan las matemáticas, así como usted, así como a mí, y comparta ese conocimiento con el resto de sus amigos, sus compañeros. Muéstrele que esa parte, cómo usted lo ve, porque no necesariamente es como lo ven los otros. Los otros se han quedado a lo mejor con esa idea de que son solo números y fórmulas, y en realidad las personas que le tienen ese cariño especial saben que no están así, así que sigan adelante con su gusto. Si quieren profundizar en esta carrera de las matemáticas, les gusta enseñar, estudien pedagogía en matemáticas. Las condiciones ahora van mejorando para los profesores, todavía no son las óptimas, pero van mejorando. Si les gusta mucho más la parte de la academia, estudie una licenciatura en matemáticas. Si quiere algo más aplicado, vaya por una carrera de ingeniería, y si le gusta la matemática y le gusta otra área, estudie la otra área. No significa que esta parte de la matemática me va a servir solamente para la matemática, me sirve para mi vida cotidiana, ¿sí? Como les decía yo, estos procesos de razonamiento ayudan, y ayudan mucho a tomar decisiones, ayudan mucho a entender cómo funciona la vida, y la UNESCO lo ha dicho públicamente, ¿sí? Desde el año pasado se está haciendo un comunicado que se quiere que la ciencia sea más abierta, se quiere que estas publicaciones científicas que son solamente para los que pagan la suscripción, no, sea mucho más abierto, que la parte de la divulgación en matemáticas sea mucho más cercana, que se incentive. Entonces, está en cada uno de nosotros poner esos granitos de arena. Claro, y en este sentido, Mariela, ¿qué nos podría usted decir, por ejemplo, digamos, del desarrollo de la educación de las matemáticas? Usted muy bien explicaba que ha cambiado mucho desde hace años hasta ahora. Me imagino que la pedagogía también ha ido modificándose y adecuándose a nuevos tiempos, ¿no? Así es, ha sido un proceso lento. Hay procesos de acreditación que van tratando de que nuestras carreras vayan mejorando año a año, y también nuestras prácticas vayan siendo diferentes, ¿sí? Como le decía, el poder tratar de ir acercando la forma en cómo nosotros enseñamos y qué queremos transmitir con nuestro ejemplo a nuestros futuros estudiantes, que van a ser los futuros profesores, es lo fundamental. Entonces, actualmente se busca en las carreras, por lo menos en la que yo estoy, que la práctica esté muy ligada a la parte disciplinar, y también toda la parte educacional esté ligada a la didáctica de cómo se enseña. Entonces, este componente que se habla como el triple componente, porque es la disciplina, la educación y la didáctica, vayan siempre en armonía y estén presentes en nuestra carrera. Entonces, nuestros estudiantes, por ejemplo, desde el primer año ya están yendo o viendo prácticas. Entonces, tienen su primera práctica inicial en la cual no tienen que enseñar, pero sí ya tienen que observar cómo hacen otros profesores sus clases. Así que eso es súper importante, y es lo que ha ido pasando en nuestra carrera.
Bueno, me explicaba usted que con el número pi idearon ahí la forma de celebrar el Día de la Matemática el 14 de marzo, por el 3,14. Buen dato que está interesante para compartirlo ahí de repente cuando uno quiere decir algo interesante, pero al respecto me gustaría saber si tienen ustedes proyectado algo, me dijo sí, pero más detallado respecto de cómo se va a celebrar este día. Claro, las distintas universidades tienen celebraciones particulares. Yo, por ejemplo, a mí en la Universidad Católica de Valparaíso me invitaron a dar una charla, la cual va a ser en formato híbrido, entonces ahí hay que estar atento a las redes sociales para poder conectarse ese día, porque va a ser un día de pi. La comunidad internacional que le señalaba yo de matemáticas organiza también este concurso de fotografía y hay y hasta el momento, esas son las iniciativas que yo tengo al tanto que se van a hacer acá localmente e internacionalmente, ¿sí? Mariela, finalmente algo que usted quiera agregar, comentar que yo no le haya preguntado, que quiera decirlo ahora en esta parte ya final de nuestra entrevista. Bueno, yo quisiera decir que el tema de la matemática, que a veces se ve lejano y que a veces a quienes nos toca enseñarla nos falta tiempo para poder hacer más cosas. Hay un montón de recursos disponibles en las redes, no solamente en las redes nacionales, sino que también internacionales. Entonces, traten de buscar información. La página de la Red de Divulgación de Matemática en Chile, que es DIMAT Chile, tiene todas las iniciativas y están todos los contactos por si ustedes quieren comunicarse con alguien, o pueden escribirme a mí también. Mi correo electrónico es mariela.carvacho@umce.cl. En caso de que quieran ponerse en contacto conmigo para poder hacer puentes y hacer otras actividades, porque yo creo que, por ejemplo, hay muchas actividades que son lúdicas con las cuales uno puede colocar ciertos temas para, como motivación inicial para poder profundizar en la sala, ¿sí? Entonces yo ahí en ese sentido tengo una pequeña pyme que no está muy, muy abierta, que se llama Cromática Juegos, que también está en las redes sociales, en donde yo vendo unos juegos que se han traspasado también ahora unos capítulos de libros con la gente que yo trabajo de un grupo de matemática educativa, que sirven para poder colocar estos temas, algunos temas, por ejemplo, de geometría o algunos temas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo pintaban los dieguitas sus vasijas y cómo esas se pueden ver como movimientos en geometría, estudiar esos grupos de movimiento en geometría, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos de las cosas que están ahí, entonces se puede revisar también en las redes sociales y también en la página web de dimatchile.c. Bien, Mariela, doctora Carvacho, ha sido un gusto haber conversado con usted, hablando del mundo de las matemáticas y sobre todo considerando que usted es sanantonina, por lo tanto, es motivo de doble satisfacción haberla tenido hoy día en nuestro programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Luis, por la invitación y agradezco a todos los que nos están viendo el día de hoy. El interés también y saber eso, que las matemáticas no son solo números y fórmulas, sino que hay un ambiente más. Espero que le haya quedado eso con esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Bueno, hemos conversado sí con la doctora Mariela Carvacho, doctora en matemáticas. Ella trabaja en la UMCE y que ha sido nuestra invitada esta semana en Imago Mundi, que siempre transmitimos a través de Canal 2 de Chilena FM y de la radio del Liceo Nacional de Ñuñoa. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.